pero vamos a presentar aquí en Venezuela a nuestro querido compañero Noel Alejandro Leal. Muy buenas noches. Muy buenas noches, profesor. Gracias a todos. Buenas noches, Jenny. Gracias a todos por esta oportunidad y por estar tan pendientes de nuestro país. ¿Qué novedades hay? ¿Cómo estuvo la noche cuando se esperaba el otro día estos votos? Bueno, profesor, va caminando un proceso que es una iniciativa del sector opositor formal. Es un proceso que traerá, por supuesto, otra demostración de la voluntad democrática y del esfuerzo del país por marcar la distancia de lo que es el chavismo, ¿no? Vamos a tener, por supuesto, una gran movilización de venezolanos en el mundo, dejando muy claro que no quieren tener absolutamente nada con este régimen. No es la primera vez que se hace una demostración de este tipo, no es la primera vez que el venezolano vuelve a dejar claro ante el mundo que no tenemos nada que ver con el chavismo en sí, que queremos poner fin a esta locura y queremos hacerlo de las mil maneras posibles con tal de poder conseguir que lo que quiere Venezuela es una cosa absolutamente distinta al chavismo. Las oportunidades de expresarlo a través de procesos electorales o de actos políticos de este tipo han sido varias en distintas ocasiones. Tenemos un caso que quizás es emblemático para mí, que es el caso del año 2005. En el año 2005, para mí fue el primer hecho político electoral que de verdad marcó una gran diferencia. El año 2005 existía una posibilidad de unas elecciones para la Asamblea Nacional, para el Parlamento de ese entonces, y el país, después del fraude que significó el referéndum revocatorio del año 2004, decidió no participar. El país opositor se abstuvo de seguir en la gracia de la mentira electoral y decidió ese año no participar, generando una abstención del 85% y mostrando el chavismo el verdadero músculo electoral que tenía en aquel entonces, que no alcanzó el 20%. Esa realidad, ese hecho político en aquel tiempo fue menospreciado por la estructura política venezolana y enseguida se legitimó, de hecho, el proceso que dio a esos diputados de la Asamblea Nacional por parte del chavismo electos hasta con 10 o 12 votos. La oposición la oposición legítima se encargó de darle cuerpo a esa Asamblea Nacional. Los actos políticos, tanto electorales como de calle, han sido sobradamente evidentes en la historia del chavismo, actos políticos de rechazo. Este es otro acto más. Esperemos que no solo sea entendido por el mundo como eso, sino que sea entendido también por el resto de los venezolanos como un punto final en lo que es la mentira de la lucha democrática electoral constitucional, para entender que la lucha es una cosa tan natural en cada uno de nosotros que no necesitamos guía ni legislación. Nosotros hemos demostrado en las calles la realidad de Venezuela en miles de oportunidades, pero hay gente que siempre está buscándole la vuelta constitucional a las cosas. Ahorita en este mismo mes nos enfrentamos a este juego de dos consultas electorales, a la que se está viviendo hoy y a la que el chavismo propone para el 30. Y todo eso simplemente busca darle un fondo constitucional, bien sea por un lado la instauración de una tiranía o darle la parte lógica, legalista, constitucional, no tiene nada que ver con la lógica, perdón, sino la parte constitucional a la rebelión, a la insurrección necesaria. Y eso no necesita de ese tipo de situaciones, más bien corremos el riesgo de pretender legislar la libertad y eso es algo que es muy delicado. No, yo creo que esas expectativas están fundadas en todos lados y supongo que los medios de comunicación están en lo mismo, esperando mañana ver qué va a pasar durante el día, aunque no entiendo bien. Yo no quiero decir que no tengo por qué entenderlo, si tú me lo explicas, por favor. El Maduro también va a hacer otra encuesta. Usted utilizó la palabra exacta. Lo que estamos viviendo hoy es una encuesta cara,
una encuesta donde va a ver el mundo de nuevo esa reacción social del venezolano. Y cómo convertir esa encuesta vinculante hacia los socios, simplemente de la misma manera que se tuvo que haber llevado a cada uno de los otros actos políticos de ese tipo, haciéndolo valer como se hace valer un proceso de insurrección, desplazando al gobierno que está en el ejercicio. Maduro va a hacer algo mucho peor que una encuesta. Maduro el 30 pretende someter al país No, ahora, a mañana. la continuación. Mañana lo que él va a hacer es un simulacro de lo que serían las elecciones un simulacro del proceso electoral del 30. ¿Y eso qué quiere decir? En realidad simplemente es para ensuciar el proceso el proceso del plebiscito solicitado por la oposición. Es para que poder justificar ante el mundo que el movimiento electoral, el movimiento de la gente en la calle de mañana, simplemente no solo es en referencia al plebiscito. El movimiento que va a asistir mañana en Venezuela, en las calles, de gente asistiendo a un acto electoral, es perteneciente al plebiscito como tal. Ninguno de los eventos de simulacros de eventos electorales en este país va a mover, jamás ha movido ni siquiera un 10% de lo que se va a ver mañana en las calles venezolanas. Lo que pasa es que el gobierno va aprovechando cualquier cosa para poder ensuciar, menospreciar y despreciar el acto político de mañana. ¿Y quiere decir que van a salir a la calle y van a ir a dónde? ¿Tienen también centros ellos para reunirse o cómo es? Sí. Ellos van a utilizar los centros electorales habituales, un porcentaje de los centros electorales habituales del país. Nosotros utilizamos para el voto de manera regular las escuelas del país, los centros de donde se imparten estudios, porque no solo escuelas como tales, liceos, universidades, también aportan sus espacios, son tomados para poder servir de lugares de votación. Entonces, ¿qué es lo que hace el chavismo mañana? Utiliza partes, un porcentaje medular de la estructura electoral para hacer un simulacro del proceso electoral. Mañana veremos las distintas fotos en las redes donde se mostrarán los puntos que ha dispuesto la oposición para ir a firmar, con inmensas colas, con grandísima afluencia de gente, y se mostrarán también los centros electorales donde el chavismo planea hacer su simulacro con grupitos de gente menores, ¿no? Pero el gobierno sabe cómo menospreciar, venderá aquello como si fuese un gran aluvión de gente y despreciará el efecto de lo que esté sucediendo en los puntos de recolección de firmas de la oposición. Lo que pasa es que eso será una verdad inocultable. Usted va a verlo de una manera sencilla. Lo que vamos a ver mañana es un fenómeno muy interesante en cuanto a la cantidad de gente que se va a volcar. Lo que se va a volcar, cuantificarlo, vamos a suponer que puede estar entre los 7, 10 millones de personas, dejando muy claro que quiere, más allá de las 3 preguntas que colocó la MUD la papeleta en esta encuesta, en este plebiscito, sí, más allá de esas tres preguntas que están en la papeleta, lo que vamos a ver es esa voluntad de un país desesperado por salir de esta realidad y utilizando cualquiera de las vías a las cuales se les pone para no tener que enfrentar la otra parte de la realidad, la parte difícil del cuento, que es que tenemos un gobierno tiránico que no responde a ningún tipo de estructura democrática para ponerle fin. Qué interesante, por eso digo que gracias a Dios le dieron la vuelta y pudieron aprovechar esto antes que venga el 30, y callándose la boca el 30 confirmaban peores cosas todavía, ¿no? Muy, muy grave. Lo que el gobierno promete estructurar en su proceso constituyente es algo muy, muy grave para Venezuela. Es la consolidación formal de la tiranía de manera legal, legal dentro del aparato constitucional que el gobierno impuso desde 1999. Ese acto político de mañana es muy importante que el país pueda medir la intensidad de lo que significa. Si se utiliza el acto político de mañana, esta cantidad de votos, de votos firmas, de expresiones de la gente, se utiliza para jugar a una comparativa
con lo que suceda eventualmente el 30 es algo bastante negativo en general, profesor, porque el gobierno mañana, lo que está sucediendo, este acto político, el gobierno lo descalifica desde su invitación como un proceso ilegal que no tiene nada que ver dentro del marco de la Constitución. Ese es el primer punto. Ahora, llegamos al 30, el gobierno realizará su acto, el cual contará con una participación realmente ridícula en cantidad con respecto a este proceso, realmente con muy poca participación real de la población, más contar con la manipulación electoral propia que hace el gobierno para cualquier efecto de estos. Pero aquel acto el gobierno sí lo manifiesta como un acto constitucional. Es decir, si nosotros esperamos que el acto político de ayer tenga un equilibrio con respecto al acto político que el gobierno realiza el 30, es un gran error. El acto político de hoy, esta demostración que va a haber usted, que va a haber el mundo en las calles, en este proceso publicitario, tiene que convertirse en un acto de hecho que traiga el cambio. Si se convierte en un acto de medición electoral, el destino de Venezuela no está pintándose de manera nada positiva. Tú sabes que yo me decía hace un ratito, a mí ahora estaba hablando porque estaba un poquito extraño y yo a través de que hablar contigo, a través de uno sentirse con ese calor de Venezuela y con esas expectativas de los venezolanos, yo hacía un acto de reflexión y capaz que canso. Y te voy a explicar a ver por qué te digo esto. Porque si me voy a pensar, digo, qué raro que los mexicanos no apoyen el sistema o hablen por conveniencia. Que Colombia con Santos tampoco se note mucho. Que los dominicanos tampoco hablen mucho de esto. No el pueblo, sino estoy hablando de los políticos. De los países que tienen ustedes alrededor, lo mismo. De Brasil, la misma historia. Y yo digo una cosa, Nicaragua, hablamos San Salvador, Honduras, todo lo mismo, ¿no? Y yo me puse a pensar, ¿cuál será y por qué será? ¿No? ¿Cuál es el motivo que esta gente no habla o no ayuda a lo que Venezuela necesita como libertad? ¿Y sabes lo que pudo haber? Estoy analizando, por eso me gustaría compartirlo contigo. Porque yo hago esto. Santos subió con apoyo de muchos de todos sus funcionarios con el narcotráfico para sus candidaturas. También subió por estafar al país a través de Odebrecht, que él le dieron 5 millones o no sé cuánto para las elecciones para Santos. México, el exdirector de la DEA dice que fue subido el presidente mexicano a través de los aportes de la droga, igual que lo demostraron en muchos lugares en México que están presos, están prófugos los distintos políticos en México. Y no, de Odebrecht no se habla nada. Yo una pregunta, República Dominicana, no sé si 50 o algo más de millones de Odebrecht le regaló a los políticos. Y la droga fue enganchada allá por República Dominicana. Y no hablemos de las otras islas, ¿no? Nicaragua lo mismo. Ahora, hay quizá hay un punto denominador en toda esta estructura, profesor, del problema latinoamericano, que es el Foro de Sao Paulo. El nacimiento del Foro de Sao Paulo, que tiene un eje principal en lo que es el narcotráfico, fue permeando cada una de esas estructuras. El nacimiento del Foro de Sao Paulo es a través de esa unión que crea Fidel Castro y Lula da Silva en 1989, después de la caída del muro de Berlín, buscan su nueva manera de delinquir y entienden que van a delinquir asaltando el poder de manera electoral en cada uno de estos países y se asocian de manera ya visible con carteles del narcotráfico y carteles del narcoterrorismo. En esas reuniones iniciales del Foro de Sao Paulo tenemos a personajes como Fidel, Lula,
y distintos representantes de movimientos de izquierda latinoamericanos, dándose las manos de manera abierta con representantes de la FARC y el ELN, No, y estableciendo así aparte una los bolivianos estructura que también están. vinculada, Yo estuve en Bolivia, la claro, droga está los vendiéndose principales en las calles, proveedores. ¿no? Ahora, Claro. por eso te Entonces, digo, sí, permíteme un segundo, profesor. En ese mismo nacimiento arman no solo esa estructura que va a darle un contexto democrático legal al proceso de la toma del asalto del poder de estos países, y vienen también a legitimar distintas estructuras de poder e influencia económica para poder disfrazar el dinero que entra por el área del narcotráfico. Y ahí es cuando se despierta el poder de Odebrecht, una empresa realmente en sus inicios, una empresa que pudiese ser un referente latinoamericano de capacidad de trabajo, de desarrollo, una empresa de construcción que se veía, se mostraba como una empresa realmente interesante, una empresa limpia, pero vinculada al área de poder que instauró Lula en el gobierno. Y eso fue permeando todo el proceso del Foro de Sao Paulo. Por eso usted puede ver de una manera clara que las lógicas de financiamiento de cada una de estas personas vinculadas a los escándalos de Odebrecht, todas están vinculadas a la estructura de poder político del Foro de Sao Paulo. qué interesante, ¿ves que me das un aporte? Ahora yo me voy a preguntar, ¿cómo van a atacar de alguna manera más profunda a Maduro si ellos están involucrados en el asunto? De una u otra manera, con el lavado de dinero y todo lo demás, estos presidentes generales, todos ellos son iguales. Ahora, Entonces, cuando usted va, abre usted el panorama más allá de lo que son estos presidentes involucrados, todos a través del Foro de Sao Paulo, y estos gobiernos o personeros, todos involucrados a través del Foro de Sao Paulo en cada uno de estos escándalos. Llévelo al interior de cada uno de los países y va a encontrar que los principales referentes de la oposición legítima, la oposición que ha bailado al paso de los procesos de destrucción institucionales de cada uno de esos países, también están vinculados a los casos de Odebrecht. Porque más allá de que Odebrecht estuviese financiando de manera directa a los miembros de la estructura del Foro de Sao Paulo, también financiaba a la oposición complaciente en cada uno de esos países. bueno, no, por eso digo que, ¿por qué no se le da esa información en los medios del tercer mundo con claridad, como lo estás haciendo tú en este momento? No se habla para nada, se habla si es bueno o malo. Cada uno de los países maneja su propia estructura de información e investigaciones. Una cosa que Venezuela puede servirle de ejemplo al mundo es poder mostrar cómo lamentablemente la estructura periodística venezolana no hace una investigación profunda de las cosas a las que lamentablemente salpican a sus amigos, a su círculo. Y entonces aquí se consiente los malos hechos o los malos actos de la oposición, porque se dice oposición, y el gobierno sabe hasta dónde debe ensuciar a esa oposición para que se gane el rechazo de un sector del país, pero no de todo el país. Y el gobierno ha sembrado tantas mentiras, tantas medias verdades, que el país, hay un inmenso sector del país que no importa la verdad que pueda mostrar o no el gobierno, simplemente la gente tiene que rechazarla porque viene precisamente esa expresión por parte del gobierno, que es el principal culpable de la destrucción. Entonces esa trampa jaula de información política, criminal, ese proceso de sembrar rumores y dudas sobre cada una de las estructuras o acciones que nacen del gobierno o que nacen de la oposición, hace inoperante para la gente poder conseguir un norte. Y la prensa lamentablemente no ha hecho el trabajo de investigación correcto con lo que está sucediendo en cada una de las áreas. Nosotros vemos este escándalo internacional del Foro de Sao Paulo. Si nos enfrentásemos a cada uno de los escándalos internacionales que han vivido nuestro país en todos estos años, de distintas empresas que han sido utilizadas, empresas nacionales pero de gran carácter, que han sido utilizadas para financiar los distintos desastres en Latinoamérica y en específico en Venezuela, son impresionantes. La estela de corrupción que ha dejado PDVSA, la que fue la segunda empresa más importante del planeta, la estela de corrupción que ha sembrado Venezuela en financiamientos de procesos políticos electorales en toda Latinoamérica e Hispanoamérica,
lo que nos deja es muy, muy mal parados ante el mundo. Ya ese escándalo verá luz en algún momento cuando exista dentro de nuestro país la capacidad investigativa y judicial para hacerle frente. La gracia de lo que sucede en Brasil con Odebrecht, que es un escándalo que quedará realmente minimizado si pudiésemos destapar la olla de PDVSA, es que en Brasil el proceso investigativo por parte de la prensa existe y el proceso penal de persecución existe desde que se logró el impeachment contra Dilma. Ahora, por eso digo, ¿cómo uno hacía un análisis y decir, pero cómo puede ser si todos estos presidentes son tan corruptos y en la delincuencia están metidos, pero se hacen los buenos por afuera, pero por su estructura están hechos por el narcotráfico? Qué duro. Lo peor de la política, y lo peor de la política. Aquí nuestra oposición, profesor, el que figuraba como principal líder de la oposición, por ponerle nombre al asunto, Enrique Capriles. Enrique Capriles, junto con todos los miembros de la oposición, le rendían culto al gobierno de Lula, y uno explicaba, por Dios, es un hombre del Foro de Sao Paulo, lo que está haciendo es manipulación, lo que está haciendo es para la destrucción profunda de la institucionalidad brasilera, lo que está haciendo en nada beneficia a Venezuela. ¿Cómo puedes tomarlo como ejemplo? No, y lo seguían promoviendo como ejemplo, y llegaron hasta el ridículo de tachar como negativo el impeachment a Dilma. Entonces, ¿cómo se entiende eso? ¿Cómo la población puede entender esa realidad cuando encuentra al liderazgo político en el cual supuestamente confía, avalando quienes han formado en sus países el mismo proceso de destrucción que Chávez sí pudo lograr a fondo en Venezuela? Eso es culpa de la prensa. Porque es lo que habla de todo esto es impresionante. Es ese establishment social del que hemos hablado tantas veces, que se encarga de generar la opinión pública, no de generar una opinión pública que desarrolle crítica, sino de generarla, de convertirla simplemente en un movimiento de ovejas que sigan, de focas que aplaudan un discurso, pero que no piensen qué es lo que hay detrás de esas palabras. Porque yo me pongo a pensar, los medios de comunicación, de derecha o izquierda, lo que sea, pero esa gente lo único que hace es entretener a la gente para que la mafia por dentro o que ellos tienen sus propios intereses sigan esquilmando a los que llamaría, entre comillas, pobres, que los esquilman cada vez más, porque de ahí el dinero sale. De los ricos no sale el dinero, sale de los pobres, que les venden cualquier cosa que ellos compran. Entonces, bueno, yo me pongo a esto, por eso te decía, ¿cuánto va a costar que Latinoamérica empiece a pensar países sanos? Es tremendamente difícil, porque ya está copado todo. Claro, el asunto es cómo sacar que una vanguardia en cada uno de estos países se encuentre, y que se encuentre frente a unas realidades. Uno puede ver interesante el proceso de Macri en Argentina, y uno puede ver muchas cosas positivas allí, pero el asunto es que como se le trata de manera democrática un proceso como el kirchnerismo, mañana podemos tener a Cristina como senadora. Pero por eso, no solo eso, por eso digo que el pueblo 60% demuestra que realmente parece que uno sería antidemocrático, ¿no? Ahí está. Y es por eso, porque usted porque no se encarga de ponerse los puntos sobre las ías a la realidad. Cuando aquí se le ha vestido de democracia al chavismo desde el inicio, lo que se ha hecho es algo perjudicial frente a la psiquis de la gente. La gente cree que entonces sí es legal el proceso de destrucción y de entrega de la soberanía, el proceso de adoctrinamiento, que cada una de esas cosas tienen un valor democrático y por lo tanto se puede dejar el tratamiento democrático de ese país. En el año 2002, esta población, el venezolano, salió en masa en las calles en abril y expuso su pecho frente a un gobierno genocida que demostró en ese momento su sed de sangre. En el año 2002 nosotros no necesitamos el proceso de conteo de firmas que vamos a vivir hoy, no necesitábamos ningún tipo de encuestas en ese tipo, no necesitábamos ningún proceso de nuevas elecciones de Asamblea Nacional ni procesos revocatorios. En el año 2002, en abril, el país salió a la calle queriendo poner fin a la estructura tiránica que Chávez estaba imponiendo. En esa fecha temprana esa era nuestra realidad.
Salimos a la calle, lo logramos y la traición político-militar de ese momento volvió a poner a Chávez en el poder. ¿Y con qué contamos en el proceso internacional? Encontramos con que el proceso internacional se preocupaba porque se había roto el hilo constitucional venezolano. Señores, se estaba intentando poner fin a una tiranía que lleva hoy 18 años destruyendo a Venezuela. Esa es la realidad y punto. Entonces, cuando se le viste de democracia un proceso de este tipo, los países, las sociedades, la gente que recibió de algún tipo, algún beneficio de estos tipos propios de la demagogia populista de cada uno de estos gobiernos, sigue tratando a esa estructura criminal como si fuese democracia. Y ahí es en donde ha pecado toda la cúpula política internacional en cada uno de los países, al no decirle al país, a la sociedad, lo que está en el poder es un proceso de destrucción de nuestra soberanía, de nuestra identidad, bien sea como argentinos, como venezolanos, como bolivianos, como ecuatorianos, es un proceso de destrucción de la institucionalidad. Quienes están ejerciendo el poder son criminales y no tienen absolutamente nada que ver con la democracia. Están utilizando una pistola que se llama socialismo para quitarle a ricos y pobres todo lo que tengan y su amor por el país. Cuando nosotros logramos identificar eso, ese proceso político electoral también tiene fecha de vencimiento. Ese proceso político de destrucción, esos criminales que utilizaron esa pistola, tiene fecha de vencimiento. Pero mientras le demos oportunidades democráticas, estamos llevando al país a la continua destrucción, porque esa misma sociedad que recibió en algún momento una dádiva de estos criminales va a seguirla defendiendo hasta que se le enfrente a la cara. Tú recibiste esa dádiva mientras este señor entregó la soberanía. Tú recibiste esta dádiva mientras estos señores consumieron 10 planes Marshall. Tú recibiste esta dádiva mientras se torturaba, se secuestraba, se perseguía, se asesinaba a jóvenes venezolanos. Esa dádiva que tú recibiste costó la sangre del hijo de tu vecino. Y eso hay que decírselo a la gente de manera muy clara para poder enterrar estos procesos de destrucción social de cada uno de nuestros países. Por eso, esperemos, y yo creo que, como lo dijimos muchas veces, y no quiero repetir, pero ojalá Venezuela dé el puntapié, que se lo está demostrando con la muerte de sus hijos, de cambiar esta política del tercer mundo de corrupta con narcotraficantes y delincuentes y criminales que son la mayoría de los gobernantes latinoamericanos. Increíble, pero es la verdad. Increíble. Bueno, y por eso tenemos que irnos a este punto. Cuando usted hace un estudio profundo de la estructura del Foro de Sao Paulo, va a ver cada una de las conexiones, va a ver los nacimientos de los instrumentos de Fidel para el control latinoamericano, va a ver el desarrollo del UNASUR, el desarrollo del CELAC, el desarrollo del ALBA, y cada uno de estos instrumentos fueron simplemente estructuras que fue generando Fidel de procesos de multilateralismo que vienen a reivindicar de alguna manera los procesos de destrucción y a maquillar los procesos de destrucción de las naciones bajo un esquema de unificación de procesos que lo que van es tumbando las barreras institucionales mínimas necesarias en cada uno de los países al asumir compromisos supranacionales a través de cualquier cantidad de barbaridades que han hecho en las modificaciones constitucionales en cada uno de los países que han sido coordinadas en cada uno de estos países por personajes como Juan Carlos Monedero y personajes que simplemente están al servicio de esa pistola del socialismo para acabar con sociedades. Increíble, yo no sé, yo no creo, no voy a hablar de errores porque todos, el error es haber entregado a Venezuela, que tenía el dinero como para mantener y pagarle a todos estos atorrantes políticos latinoamericanos, que son narcotraficantes solapados y que se mantienen de eso y se mantienen subiendo la política y se mantienen engañando a sus pueblos y después le echan la culpa a los otros de que los pueblos estén en miseria. Lo que estamos viendo en Latinoamérica tiene que llamarnos mucho la atención sobre el proceso del Foro de Sao Paulo, porque si bien hoy vemos esta sentencia hacia Lula y vemos la prisión preventiva declarada a Ollanta y a Nadine en Perú, estamos viendo un gran golpe contra el Foro de Sao Paulo. Pero también acabamos de ver cómo el Foro de Sao Paulo volvió a conquistar Ecuador
mantuvo su hegemonía en Ecuador, y cómo el proceso en Colombia está avanzando y consolidándose de una manera realmente espantosa, porque es muy grave lo que está sucediendo allá. Mientras tanto, aquí estamos viendo un proceso donde se le sigue vistiendo de democracia a esta desgracia, se le sigue dando trato democrático a una tiranía comunista, y eso va generando en el país una desazón y un poco entendimiento de la realidad. Si nosotros, si existiese, que lamentablemente yo lo niego, porque la realidad marca otra cosa, algún tipo de salida democrática electoral del chavismo, dejar al chavismo como fuerza democrática en el país, como fuerza electoral en el país, sería una de las peores desgracias para Venezuela. Venezuela no pudiese sentar cabeza jamás. El chavismo es un movimiento criminal, es una estructura de destrucción, es un proceso genocida, es un proceso de entrega de la soberanía de Venezuela, es un proceso de deformación del pensamiento del venezolano, el cual tiene que ser tratado como es tratado cualquier proceso de esto. Para eso vamos a remitirnos quizá a la Declaración de Praga, donde se unifica de manera muy clara el nazismo con el socialismo, con el comunismo. Y cuando usted saca los puntos principales de la acción comunista y de la acción nazista, los cuales son señalados en la Declaración de Praga como un legado común, encontrará esos puntos también en el legado del chavismo, que no es simplemente que otro hijo de los procesos revolucionarios marxistas que vienen a acabar con las sociedades. Ahora, A ese trato hay que explicárselo a la sociedad para que la sociedad despierte ante la realidad. pues fíjate que interesante uno cuando dice, y las sociedades en términos generales, les enseñan, voy a decir una estupidez, ¿no? Pero les enseñan el sí y el no. Entonces, o son comunistas o son socialistas comunistas o son de derecha. Ni saben lo que es ser de derecha, ni saben lo que es ser comunista socialista. Y funcionan así. Entonces, no hay una tercera posición o una posición pensante. No existe. Los comerciantes se aprovechan, los comerciantes se aprovechan de que ya está formado el caldo y a ver qué se saca del caldo. Las universidades tienden a ser comunistas. Y yo digo, ¿y esto qué es? Esto es un enjambre de nada. Y después dice que sufren. ¿Cómo no van a sufrir? ¿Cómo no se van a autodestruir o van a pretender que los demás trabajen para mantener a toda esta gente programada en Latinoamérica? Esto es una cosa de loco. Y no es nuevo. Y no es nuevo, porque nosotros llegamos aquí es por ese proceso de destrucción. Profesor, lamentablemente nuestra capital, en la principal universidad del país, en la Universidad Central de Venezuela, en una de sus entradas principales, hay una estatua de Salvador Allende. Yo cuando estudié en la Universidad Central sentía una inmensa repulsión cada vez que tenía que pasar frente a esa estatua, porque es esa mentira propia que ha sembrado en pro del comunismo los procesos universitarios latinoamericanos. Aquí se le ha mentido al país, se le pretende brindar a Allende un trato como si él hubiese sido un demócrata, como si él hubiese sido algo positivo para Chile o Latinoamérica. Igual que Chávez. Exacto. Si su gobierno despiadado en 3 años llevó a Chile al nivel donde se le vio obligado el Congreso, el Tribunal Supremo, obligado a exigirle a las Fuerzas Armadas a que depusiera ese gobierno y pusiese orden en el país. Y la herida era tan profunda, que fueron necesarios años de un proceso dictatorial para poder calmar las ansias de poder, de salvaje poder que tenía el comunismo, que se había alimentado con el triunfo electoral, y darle cuerpo de nuevo a un país que es el Chile de hoy. Entonces, los costos de la imposición de un proceso tiránico, de destrucción de una estructura política a través del socialismo, regularmente son facturas muy altas para pagar por las sociedades. Nosotros llevamos un proceso de destrucción de 18 años, el proceso de Allende fue de solo 3. No, increíble. Por eso te pregunto, cuando veo a la gente que habla de política acá, derecha e izquierda, que hablan, y dice, esto va a resolverlo. Ninguno de los dos resuelve nada. Son la mente de la gente que está programada y es muy difícil. Hay un 60% que quiere que le regalen las cosas y eso es todo.
Por eso Ojalá va a ser muy difícil. En nuestro país yo creo, en nuestro país yo creo que el porcentaje siempre es superior en ese sentido. Pero el asunto, todo tiene su cambio, profesor. El otro día yo le hablaba a usted de la modificación social que vivió el venezolano, en específico el caraqueño, cuando nuestro sistema de servicio de trenes subterráneos, nuestro metro, empezó a funcionar. Nosotros tuvimos una gran modificación de la sociedad cambió, la sociedad evolucionó y se generó una sociedad más respetuosa, con un comportamiento cívico extraordinario y con una cantidad de puntos que de verdad resultaron beneficiosos. Igualito es un parte del mecanismo que tenemos que conseguir a nivel general del país para poder buscar esos cambios, para poder cambiar y hacer que la sociedad evolucione hacia lo correcto. Los mecanismos por los que una sociedad logra transformarse son en base a la fuerza que vaya imponiendo el liderazgo, en muchos efectos de manera positiva, para poder reprimir el salvajismo criminal, el embrutecimiento y el envilecimiento que sembraron estos tipos de gobiernos, y estimular lo positivo de maneras claras, de manera muy, muy constante y maneras que hagan que se ilumine el camino para los demás. Si nosotros buscamos reforzar una estructura de equidad social, vamos a tener una sociedad empujando hacia arriba. Si buscamos un proceso igualitarista, lo que tenemos son los mismos procesos socialistas que vienen igualando a la sociedad en su miseria. Noel, buenas noches o buenos días. Estuve leyendo esta semana, me pasé todo el día en Twitter, ¿no? Y Julio Borges dice: Maduro quiere declararnos Cuba, un país sin elecciones libres, sin comida y sin propiedad. Ante el fraude constituyente, 16J, Venezuela dice sí. ¿Maduro quiere declararnos Cuba? Esa es una de las cosas que siempre hace la oposición. La oposición pretende salvar a Chávez del chavismo. Prefieren vivir con el legado chavista y sepultar al país bajo esa lápida bajo el nombre de genocida criminal. La esposa de Leopoldo López hablaba cómo le duele que Maduro esté plantando el legado de Chávez. Ese mismo partido y el partido de Julio Borges, Primero Justicia, se han dedicado a alabar y a cantarle loas a Chávez. Ahora se habla de chavismo democrático, una excepción del chavismo que no está comulgando de manera directa con Maduro, como si en algún momento Chávez fuese un demócrata. Chavismo democrático, no es como decir... Exacto, imagínate, es un oxímoron total, es una cosa impresionante, es como decir... imagínate lo más aberrante. Bueno, eso es lo que se pretende decir. Vestir de democracia el chavismo es algo realmente criminal. Entonces, eso es algo que la oposición está estimulando, Jenny. Y eso es algo terrible porque marca parte de lo que le estaba conversando ahorita el profesor. En el momento que usted viste de democracia un proceso criminal... Se cortó. Voy a llamar de nuevo, profecía. Sí, se cortó la comunicación. Vamos a intentar comunicarnos de vuelta. Y que cuando uno empieza a reflexionar sobre realmente las democracias latinoamericanas, yo no sé, ahora yo me pongo a pensar, gente educada en esos países trae una mentalidad de ese tipo y lamentablemente va a salir esa mentalidad estén donde estén. Porque acá o estás en una punta o estás en la otra. Y creo que eso no hace evolucionar una sociedad, sino la que lo hace es combatir, porque recuérdense que la mayoría, como en Argentina, esta delincuente, que es la presidenta que se fue, que está demostrado que es una delincuente que roba, falsifica, hacen cualquier cosa, mentirosas, toman los controles de todos los... Y encima hay 1% de argentinos que la apoya. Ahora, ¿hasta cuándo uno va a preocuparse por esos países? ¿Hasta cuándo? Si lo que se están buscando son los propias gente de los países que les tomen el pelo. Es increíble. Por eso es lindo esta conversación en donde sabemos que la oposición está jugando al socialismo como juegan aquí los demócratas. Que el socialismo es el camino al comunismo, porque a medida que va destruyendo la sociedad, llega a lo último que destruye el comercio, destruye todo. Es el preámbulo.
allá tenemos comunicación de vuelta. Ya Sí, estamos adelante. de nuevo con Noel. Noel, adelante. Ajá. Entonces tenemos ese mismo proceso, esa mentira del chavismo democrático va sembrando en la población, va legitimando ese proceso de destrucción de la sociedad. Aquí hoy se le aplaude a la fiscal general, que no es más que una cómplice del proceso de quizá de todas las áreas criminales. No, la fiscalía tiene acción general en todo lo que tiene que ver con las investigaciones del país, de cualquier carácter. Entonces, cada uno de los fraudes electorales contó con el aval de la Fiscalía para poderse avanzar. Cada uno de nuestros presos políticos, cada vez que ella aceptó falsas pruebas, imputó gente de manera inocente, hizo cada una de las aberraciones, hoy es aplaudida y es obligada a ser aplaudida por distintos sectores de la oposición. Han sido pasos que utilizó la oposición para intentar enfriar la fuerza de la gente en la calle. Son tan salvajes, es un asunto tan criminal, profesor Jenny, para que tengan una noción, que hace un fin de semana pasado, no recuerdo la fecha exacta, creo que 2 fines de semana, esta oposición fue tan despreciable con la realidad de la gente, con lo que le ha tenido que sufrir la gente, que llamó a una movilización en defensa de la Constitución de Chávez de 1999, de esta aberrante, ilegal e ilegítima Constitución que tenemos, y en defensa de la fiscal Luis Ortega Díaz, de semejante criminal. Esta es la cosa, y así que ¿qué trae eso? Eso no suma, como dicen muchos, no ataques a la fiscal, no ataques al chavista que viene. Eso no suma, eso resta voluntades, resta la voluntad de las víctimas, resta la voluntad de los que han tenido una lucha muy clara desde el principio, resta la voluntad de los que de verdad han luchado por los derechos humanos, resta la voluntad, la pasión y la fuerza de los que han visto la realidad con los ojos críticos necesarios y no con la banalidad que impone la oposición. Ahora, hay algo que me cuesta mucho ver, y es cómo está el general Vivas, cómo lo han dejado en 3 meses. Hoy la mujer Sí, y la hija fueron atacadas, les vandalizaron el auto, les sacaron los celulares, le dijeron a la hija menor, vas a volver a ver a tu padre en el cementerio. Eso es horrible. Y en 3 meses lo destruyeron. Es horrible y es muy importante que el país sepa, que el mundo sepa, que eso no es nuevo. El caso de General Vivas es emblemático por la figura que fue, por el momento que el mundo conoció su posición, por su trayectoria como militar, por sobre todo el carácter de amor hacia Venezuela y su denuncia ante la invasión cubana. El caso de General Vivas es emblemático. Pero nosotros tenemos cualquier cantidad de presos políticos que han sufrido las torturas más salvajes, casos de todo tipo, hombres que eran hombres jóvenes de 28, de 30 años, que llevaron torturas con pérdida de testículos, con desmembramiento de brazos y piernas, en tortura que ha ido aplicando el gobierno para conseguir simplemente nada, sembrar una mentira, porque en cada uno de esos casos se les ha visto obligados a firmar declaraciones basadas en asuntos totalmente falsos e insustanciales que se caen en el tiempo, pero ha sido una práctica habitual del proceso chavista la tortura, y lo que se le hace al general Vivas es tortura. Él fue el que se levantó cuando empezó Chávez con el patria, socialismo, muerte, ¿no? Sí, en ese mismo momento el general era el director de finanzas de la comandancia del ejército. Él sale del cargo y solicita al TSJ al Tribunal Supremo de Justicia, una serie de aclaratorias y demandas hacia el ministerio, que no se podía utilizar un lema que viene hacia la destrucción, y un lema que formaba parte del principal enemigo de Venezuela, quien le había declarado militarmente la guerra a Venezuela en más de un par de oportunidades, con procesos de invasión y financiamiento de estructura armada contra Venezuela. Entonces, él hace ese primer movimiento, lo cual le garantizó a él una sentencia. Él después fue juzgado por insurrección militar y entre otros delitos, y fue confinado a la cárcel, a la casa
durante un tiempo, ¿no? Estuvo preso con situación de casa por cárcel. Después Maduro, años después, decide que hay que llevárselo preso, empezando el gobierno que hay que llevárselo preso, y es la situación aquella donde vimos al general con sus armas, con las armas de la República otorgadas legalmente a él, pararse en el techo de su casa e impedir que se lo llevaran en ese momento. Y esa situación se prolongó durante años hasta que fue engañado recientemente y fue llevado como prisionero, primero desaparecido. Sí. Que eso es muy muy importante. Primero desaparecido, tuvimos casi un mes sin saber absolutamente nada de estos ríos, y hoy vemos en la situación en que lo tienen, columna fracturada, entre otros tantos daños físicos y psicológicos que le ha generado. Ahora, el proceso de tortura. Si él es militar, ¿por qué no está en una prisión militar y está en el SEBIN? Primero, porque aquí no se cumple absolutamente nada que tenga que ver con la ley. Antes de ayer detuvieron a otro joven periodista y líder político en el estado Carabobo, y le sembraron C4, le dijeron hicieron creer que él poseía explosivos plásticos, y lo tienen en una cárcel militar. No es la primera vez que está ese caso. Dulce Bravo, Vasco da Costa, en el año 2004 fueron dejados en Ramo Verde, en una cárcel militar, siendo civiles. ¿Y Leopoldo no estuvo en Ramo Verde? Militar. Sí, por eso, y estamos hablando de casos recientes, en lo que te estoy diciendo, pero en el caso de Dulce y Vasco es año 2004. Claro. 2004. Entonces, por eso es que nada de lo que está viviendo el país hoy es nuevo. Para el mundo quizá lo sea, pero el proceso, cuando a Chávez le reían la gracia, cuando Chávez mataba, le reían la gracia. Cuando Maduro mata ya dejó de ser tan simpático. Y por eso es que es tan peligroso decir que es Maduro el que está imponiendo a Cuba. No, esto tiene un nombre, Chávez, y tiene un apellido, socialista. Discúlpame, yo no soy venezolana, pero sé que Chávez vivía en Cuba pidiendo auxilio a su papá Fidel. Que desde el inicio. La octava estrella no es por... Es en honor a Cuba. La octava estrella, de eso lo de Guayana se lo cree no sé quién. Y después, exacto. ¿Hasta dónde murió Chávez? Entonces no vengamos con vueltas, si lo sabemos todos, y sabemos cómo fue la historia, que su papá Fidel fue quien hizo todo lo que pasa hoy en Cuba, y que los militares cubanos están en Venezuela dirigiendo todo. Entonces, ¿qué me le van a echar la culpa ahora a Maduro? No es que Maduro sea una inocente niña, pero esto viene de antes. Maduro es la continuación de Chávez, y Chávez es la máxima expresión del proceso socialista que ha venido minando Venezuela del 58 para acá. Nosotros tenemos un proceso que ha ido evolucionando al venezolano, utilizando esa pistola que es el socialismo, para ir minándolo, acabándolo. Y desde la llegada de Chávez al poder en 1998, ese proceso tomó cuerpo y velocidad, y fue instaurando los barrotes, y fue generando el proceso de éxodo previo. Y cada una de estas realidades que nosotros estamos viviendo, todas enmarcadas dentro de la estructura que Fidel muy bien le dio la operatividad a lo que Chávez esbozó en la Universidad de La Habana en 1994. Cuando cualquiera se detiene a ver ese video de Chávez en 1994 en la Universidad de La Habana, ahí usted está viendo cómo se esboza el proceso de destrucción de Venezuela, y cómo ese proceso de destrucción, ves en las tomas cuando enfocan a Fidel la cara de satisfacción, esa satisfacción enferma de un sádico viendo cómo está disfrutando, cómo están violando a una mujer. Se ve esa enfermedad, ese efecto tan salvaje y tan criminal, se ve reflejado en todas las caras de los presentes en esa exposición de Chávez en La Habana, en 1994. Aquí tuvimos a un santero que estuvo en la ceremonia donde Chávez se hizo santo en Cuba. Antes de todo esto, cuando todavía no era tan conocido, este señor, cuando viene a Estados Unidos y ve en los diarios la cara de Chávez, dice, pero si yo estuve en la ceremonia cuando él se hizo santo. Acá viene a descubrir quién era este caballero. Entonces no me van a decir... Nosotros tenemos un proceso muy largo, y ese proceso largo está muy bien estructurado por Fidel
Desde lo que nosotros hicimos, el Caracazo en 1989, fue estructurado y financiado por Fidel Castro. Fidel Castro introdujo al país una cantidad de armamento cuando la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez en 1989, en febrero, en 1989, a inicios de febrero, que vieron luz ahí mismo con lo que fue el Caracazo, y formó parte de ese proceso de ir acabando con la poca institucionalidad que tenía Venezuela para sembrar y abrir la trocha y después asfaltar el camino a la llegada de Chávez. Bueno, se nos está agotando el tiempo. Lo único que te podemos decir es que siempre van a tener ustedes en el programa del profe Morales un espacio, pero ojalá pronto sea para contar que las cosas son como ustedes quieran. Hoy la gente va a acudir masivamente y el 30 no creo que pase lo mismo. Y eso para mí, desde mi punto de vista, es lo que realmente importa, que hoy vean el mundo entero, todos los venezolanos que se atreven a decir no a este gobierno, y el 30 ni siquiera pagando van a encontrar gente que los acompañe. La clave principal de esto es hacer que este acto de movilización, que este acto político sea un acto político definitivo que impida el hecho de un 30. Es importante, es vital que el 30 no vea luz, que ese proceso constituyente no vea luz. Y la única manera de hacerlo es convirtiendo este acto político en un hecho definitivo para el cambio radical de lo que está sucediendo en Venezuela. Ojalá que sí, y eso es nuestro deseo, que pronto podamos irlos a visitar, a darles un gran abrazo en una Venezuela libre y en paz. Amén, los esperamos. Muchas gracias, Jenny, gracias, profesor, y muchas gracias a todos por esta nueva oportunidad. Magnífico. Un abrazo grande, amigo. Estamos con ustedes. Profe, vamos a hacer una pausa y